Buenas noches, déjenme darle la bienvenida a Hamid Alday Martínez, originario de Coatlinchán, ¿verdad, Hamid? Sí, 100% oriundo de la comunidad de Coatlinchán. Vientos. Entonces, pues esta noche lo que nos reúne aquí, Hamid, es platicar un poquito sobre esas fotografías que el maestro, profesor alemán Horst Martin tomó en Coatlinchán ya hace ya tantos años, en 1937, mi querido Hamid. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que es un tema bastante interesante porque a mí me encanta la fotografía. Yo lo hago como hobby, la fotografía y la fotografía es maravillosa, ¿no? Porque es de verdad capturar momentos que sabes que se van a hacer eternos. Hoy, pues tú sabes que con la tecnología, una foto no nos gusta, podemos verla en el dispositivo móvil y si no nos gustó, la repetimos, ¿no? Cientos de veces hasta que nos quede y los filtros y toda la tecnología que hoy utilizamos. Pero vamos a recordar ese 1937, o sea, donde sabías que tomar una fotografía era un arte. Tenías que tener un excelente ojo, ¿no? Porque no, además no sabías lo que habías en verdad retratado hasta que revelabas el rollo, ¿no? Entonces, de verdad era un arte ser fotógrafo, ¿no? Y las personas que venían, pues tenían hasta que tener ese cuidado, ¿no? Porque tú sabes que hasta incluso en cambiar el rollo, pues podías echar a perder todo tu trabajo, ¿no? Entonces, era algo fascinante, ¿no? Y entonces las fotografías que deja Martin, pues son un parteaguas en un mundo histórico porque deja retratado no solo una comunidad, un país, un continente, lo deja retratado de una manera maravillosa, en una época donde no cualquiera tenía una cámara fotográfica, ¿no? Era difícil que cualquier persona que tuviese solamente gente, digamos, pudiente económicamente, pues tenía una cámara en esos tiempos, ¿no? Y entonces, pues tú sabes que incluso hasta había estas partes, ¿no? De que, no, ¿y qué tal si me tomas la foto y si robas el espíritu, etcétera? No, pero Sí, sí, mira, sí. él deja un legado increíble, ¿no? Y yo creo que ese legado es interesante compartirlo hoy en día, ¿no? Porque es una reflexión. Tú que estuviste ahora en el Museo de Antropología con esto de la historia vista desde el modo histórico, pues es algo que nos va a dejar marcado siempre, ¿no? La fotografía. Entonces yo digo, siempre hay que fotografiar al lugar que vayamos, porque no sabemos si alguna vez esa fotografía, pues sea un parteaguas en el futuro, ¿no? No sabemos en 100 años, en 50, en 80, cómo va a ser la tecnología. Y entonces esas fotografías van a quedar ahí plasmadas y a dejar un hecho histórico. Así es, mi querido Hamid. Pues ya, sin más preámbulos, vamos a darle a este asunto. Y primeramente, quiero decirle a nuestro público que esta charla también decidimos que fuera un antecedente para una exposición, ¿verdad, Hamid? Que se va a llevar a cabo a finales de este mes. Y miren, les muestro el cartel. Aquí lo tenemos. La exposición se llama Coatlinchan, Tierra de Valientes, y se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre, ahí en la sala de Profundes del templo de Coatlinchan, ¿verdad, Hamid? Cuéntanos un poquito así a grandes rasgos sobre qué va esta exposición, por qué decides organizarla y qué nos vamos a encontrar ahí, Hamid. Sí, mira, esta exposición estaba pensada, ya la teníamos pensada, el material también por ahí lo teníamos pensado, pero tú sabes, desde que coincidimos en una exposición en Hijos de la Cuenca en Chimalhuacán, empezamos a idear, a trabajar, y entonces este conocimiento que tú tienes previo fotográfico, que también haces el encuentro de este acervo fotográfico, y entonces es cuando surge esta idea, ¿no? Combinar con lo que con la idea que tenía, más lo que has encontrado, y entonces dar a conocer a la comunidad en aquellos tiempos, ¿no? En esta le llamo Tierra de Valientes porque
no solo se va a mostrar las fotografías de George Martin o de otros personajes que igual viajaron aquí en Coatlinchan, sino que también vamos a encontrar familias, vamos a encontrar biografías de personajes que han trascendido eh, en Coatlinchan a nivel nacional, ¿no? O que han tenido también un hecho histórico en el estado o en el municipio. Entonces, es una exposición muy interesante precisamente para hacer conciencia del lugar en el que estamos. A veces perdemos nuestra identidad, Martín. En las comunidades a veces es muy fácil perder la identidad y la cultura porque no sabemos nuestros antecedentes, no sabemos de dónde venimos, ¿no? Y entonces es hacer esta reflexión hacia la gente de decir, oh, mira, mi abuelo fue revolucionario y yo no sabía, ¿no? O mi abuelo fue el alcaide de Texcoco, ¿no? Y fue valiente, ¿no? Mi abuelo fue el mejor herrero, el herrero de toda esta zona, ¿no? Y o sea, y todos esos detalles, ¿no? Y además que vean qué hermoso era el pueblo, ¿no? Y en qué momento, en qué momento cambia nuestra comunidad. Es hacer esa reflexión hacia la gente, ¿no? Para que vuelva a encontrar esa identidad y para que también la gente mayor, porque tú sabes que la gente mayor pues no tiene a veces tan desarrollado este medio de los medios de comunicación, ¿no? Y volver a reencontrarse con esas fotografías de cuando eran jóvenes, para ellos es mágico. Eso te lo digo porque las personas que me han prestado algunas fotografías precisamente para este evento, les ha ayudado a restaurárselas y todo, y cuando se las regreso, se vuelven a ver, ¿no? Y me ha tocado incluso como alegremente las reciben, ¿no? Y se conmueven, ¿no? De decir, recuerdo a fulanito, recuerdo a sultanito, ¿no? Y entonces por eso yo les digo, inviten a sus abuelos, inviten a sus papás para que hagan ese reencuentro y les compartan esas vivencias, ¿no? Porque a veces nosotros como cronistas, pues tenemos cierta parte del conocimiento, pero ¿quién más que ellos que estén ahí y te digan, yo estuve en ese momento, yo soy el de esa foto, yo, ese niñito que aparece ahí, yo soy, ¿no? Entonces ese es para volvernos a reencontrar con nuestro pasado y volver a hacer ese reencuentro con nuestra identidad cultural, ¿no? Y esto, pues, yo sé que va a ser precedente también para otras comunidades, para otras poblaciones, para ciudades que busquen también ello, ese acercamiento hacia su gente y busquen es lo maravilloso de su origen. Eso es lo interesante. Muy bien, Jamil, muchas gracias. Pues precisamente a mí algo que me ha gustado mucho de lo que sucede con estos acervos digitales es que precisamente las personas de las comunidades los están tomando para hacer todo este tipo de trabajo, ¿no? Estas exposiciones, para investigar nuevas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecido con estas instituciones. Imagínate el Museo Etnográfico de Suecia, ¿no? Esta del Museo de Etnografía de Dresde, ¿no? Que hayan facilitado todo este material que hasta hace unos años pues era prácticamente inaccesible solamente para los Claro. verdaderos conocedores, investigadores que tenían la posibilidad de ir a esos países, de entrar a esos acervos, pues que ahora todas estas fotografías, documentos, gracias a esta magia, yo le llamo la magia de la digitalización y de las plataformas a través de las que se comparte, pues cualquier persona teniendo el vínculo, teniendo tiempo y ganas de buscar, puede acceder a todo este mundo fascinante y ahora también el trabajo de las personas cronistas como tú, que también toman el material y lo acercan a las personas de una manera todavía más humana, ¿no? Más humana, para establecer estos diálogos. Entonces, pues ahí está, querido público, ya para entrar de lleno a nuestra charla, ahí está la invitación para esta exposición fotográfica en Coatlinchan, la cual lleva el título Tierra de Valientes, que va a estar vigente del 28 de septiembre al 3 de octubre 3 de allá en octubre. el centro de Coatlinchan, en esta Sí, hermosa, hermosa iglesia con su convento, ¿no? Que está ahí en este hermoso poblado. Para los que no han tenido la oportunidad de conocer Coatlinchan, pues vayan, acompáñenos a ver estas fotos. Sabemos que desplazarse al oriente del Estado de México a veces es una verdadera travesía,
pero les juro que vale la pena, ¿no? Y esperemos que no haya ningún acontecimiento catastrófico como en recientes días, pero pues vayan, vayan por allá, acompáñenos, ¿no? Pero bueno, Claro que sí. vamos a empezar entonces, mi querido Hamid. Ya tú ahorita nos vas a platicar dónde está Coatlinchan, traes por ahí un mapa. Entonces, Sí, si claro. gustas proceder a compartir tu pantalla para que podamos ver Vamos a compartir. muy bien. A ver, vamos a ver. Compartimos. Ahí ya. A ver Ya, si. sí, ya nada más. Ahora sí que dale modo de presentación y damos Sí. por iniciado esto. Listo, Hamid. Está. El micrófono Ahí es todo estamos. tuyo. Llévanos de paseo a través de estas fotografías y de tu conocimiento. Vamos al inicio, vamos al inicio. Pues bien, aquí pues ya diste este precedente, ¿no? De Horst Martin, ¿no? Este viajero, pues que anda por toda América y toma unas fotografías increíbles. Pues bien, vamos a situarnos en dónde queda Coatlinchan. Pues en realidad es Coatlinchan, ¿no? O Coatlinchan también. Cualquiera de ambos es correcto, ¿no? Coatlinchan o Coatlinchan. Estamos en el Estado de México. Somos parte del municipio de Texcoco, entre Cuautlalpan y entre la comunidad de Cuautlalpan y entre la comunidad de Huexotla. Aproximadamente a unos 30 minutos del centro de Texcoco, y ahí en el centro de Texcoco hay bastantes micros que salen hacia Coatlinchan. Pues este es el mapa de lo que hoy es Coatlinchan, es el mapa céntrico, podríamos decirlo. Aquí está el centro de Coatlinchan. Hoy tenemos varios accesos para Coatlinchan, ¿no? Por lo que se conoce como Sentimientos de la Nación, que es la autopista que sale directamente a Chapingo, que es parte del Camino Real. También está este otro camino que viene precisamente por atrás de Coaxlalpa, que es parte del mismo Camino Real, que hoy ya no son caminos tan utilizados, pero eran los caminos principales, y la Avenida González, que esta avenida pues digamos, entre comillas, es moderna, la que utiliza el gobierno precisamente para poder sacar el gran monolito de Coatlinchan. ¿Qué significa Coatlinchan? Bien, en el glifo vamos a encontrar diferentes glifos. Este es del códice Mapa Xolotl, que viene toda la evolución de los glifos de Coatlinchan. Desde el básico, que era una pequeña cueva con una serpiente saliendo, hasta de los últimos, perdón, que es ya la Cali con la serpiente que sale de ella. Y este glifo que es el más conocido, que es el del códice mapa Coatlinchan, precisamente. Entonces es Coatlinchan-Altépetl, ¿no? Por eso está sobre un cerro. Coatlinchan significa la casa de la serpiente, ese es el sentido, la traducción, ¿no? Pero la interpretación filosófica, la interpretación del náhuatl, recuerden que el náhuatl no solamente se traduce, sino también se interpreta. Entonces, recuerden que la serpiente tiene esta simbología, pues, de poder, de sabiduría, ¿no? De ahí las representaciones de Cuculcán, de Quetzalcóatl, ¿no? Esa sabiduría, ese conocimiento. Entonces, en realidad lo podemos traducir como la casa del conocimiento, la casa donde se genera el conocimiento. No por algo aquí estudió y estudió y adquirió todos los conocimientos a Camapixtli, ¿no? El primer gobernante de los mexicas. ¿Por qué el interés de los turistas siempre? ¿Por qué ha sido ese interés en Coatlinchan? Porque Coatlinchan ha dado mucho que conocer, mucho que estudiar, ¿no? Y se siguen encontrando. Lo podemos leer en los libros de México a través de los siglos, ahí viene el Códice Mapa Coatlinchan, ahí vienen los primeros indicios escritos sobre la piedra de los tecomates, Tlaloc, Chalchitlicue, mapas de las Mercedes, pintados todavía con esa técnica entre novohispana, pero también prehispánica.
documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, etc. Estos mapas apenas fueron, los encontró el cronista de Ixtapaluca y nos los comparte, que son mapas muy interesantes. El, aquí está el famoso Códice Mapa Coatlinchan, este famoso mapa que ha sido estudiado por muchos eruditos, ¿no? En el cual nos habla sobre los caminos, colores, cada color tiene un significado, cada casa, cada barrio, cada lugar, ¿no? Y entonces nos habla precisamente incluso de poblaciones que pertenecían a Coatlinchan, como por ejemplo Cuautlalpan, ¿no? Cuautlalpan pertenecía a Coatlinchan. Entonces todos estos, pues es lo que le da interés al turista de aquellas épocas a venir a conocer, ¿no? El mapa Uppsala, aquí viene siempre mostrado cómo era Coatlinchan y entonces ahora sí que el punto de interés de muchos, el famoso, la famosa piedra de los tecomates, Tlaloc para algunos, Chachiltlicue para otros, pero ese siempre fue un monolito que les atrajo, ¿no? Y ese también es un punto medular para Horst Martin, ¿no? La fotografía de Martin, para aquellas personas pues que no lo ubican o no lo conocían, pues aquí está una de sus fotografías. Bien, fíjense que es interesante porque Horst Martin antes de llegar antes de conocer a Texcoco, conoce Coatlinchan, ¿no? Entonces es interesante porque muchas veces, a veces, y yo lo pensé, que pues venía recorriendo desde, digamos, ciudades importantes o de más relevancia, y pues no fue así, ¿no? Él, por lo que empiezo a datar, pues viene de la zona de Ameca, de esos lugares, y entra, aquí vemos nuevamente el mapa de Coatlinchan, y entra por lo que hoy conocemos como la Avenida Morelos. Es una avenida que anteriormente era el Camino Real. Este camino pasa por atrás de Cuautlalpan, por atrás de San Vicente, y es lo que te decía, ¿no? Él decide venir directo a Coatlinchan, ¿no? Pudiendo quizá entrar a Cuautlalpan, quizá pudiendo entrar a Chicoloapan, pues decide venir directamente y entra por esta avenida, que es la avenida Morelos. Recordemos, no entra por González ni por la México Texcoco, porque esta avenida no existe como tal construida bien, hasta no es un punto, digamos, tanto de acceso para esa época como hoy lo conocemos. Te decía, esta avenida pues la construye bien el gobierno para que por aquí pueda trasladarse el gran monolito. Y pues bien, inicia su recorrido desde, empieza a fotografiar, le llama la atención la vista de los volcanes, que es interesante, ¿eh? La vista de los volcanes, esta es la primera, el antecedente para entrar a Coatlinchan. Desde ahí veo que se empieza a sentir maravillado por esta región, Sí, ¿no? Entonces, permíteme tantito, pa- Hamid, sí, te interrumpo tantito. Sí, fíjate que en la colección de fotografías de Horst Martin, pues hay un montón de tomas de cuando él sube precisamente al Popo, anda también por el Iztaccíhuatl, sube a la cumbre del Ajusco, anda ahí por el Cerro del Guerrero del lado de la Sierra de Guadalupe. Entonces, pues era un amante de estas elevaciones y sí, entonces, algo también que es importante mencionar de Horst Martin es que fue un maestro alemán que estuvo mucho tiempo en Colombia. Imagínate, ahí hay en el acervo hay cientos de fotografías que tomó allá en Sudamérica y en 1937 viene a trabajar al Colegio Alemán de la Ciudad de México y es cuando aprovecha alrededor de 7 meses que anda por acá para visitar todos estos poblados, para subir a estas elevaciones y regalarnos toda esta colección de fotografías tan formidables. Ya te comentaba yo que yo no me he adentrado tanto a investigar la figura de Horst Martin, que se me hace un personaje interesantísimo por el tipo de fotografía que hace,
hasta hace algunos años cuando yo empecé a compartir esta colección que fue ahí por inicios del 2018, perdón, me puse a buscar cosas en la red, encontré muy poquito un artículo sobre unas piezas de oro que había adquirido, que mandó a Alemania. Sabemos que hay mucha documentación de él en Alemania precisamente. Hasta ahorita yo no conozco nada que esté digitalizado, pero sí es un personaje importantísimo porque, por ejemplo, en la página hemos compartido fotografías de la sierra de Santa Catarina. Imagínate, es una persona que empieza a caminar ahí en los terrenos que ahora están llenos de casas, sube a las elevaciones, a estos conos volcánicos, toma fotografías desde arriba, anda ahí por Santiago Tulyehualco, anda por el Teutli, anda haciendo un montón de fotografías bien interesantes y las que vamos a ver precisamente hoy nos hablan de un profesor de educación básica, me parece, que era de escuela primaria, de un profesor que tiene un espíritu de aventurero, pero también de etnógrafo, ¿no? Porque entra a los pueblos, empieza a caminar y tal vez en muchos casos nada más saca una o dos fotografías de los templos y los deja como un referente del pueblo, ¿no? Sí. Pero se enfoca más en caminar las calles. Cuando tú tengas oportunidad, también el auditorio, vean la colección que compartí de las fotografías de Martin en Cholula, Puebla, y no inventen, o sea, es una ventana al pueblo. Camina las calles, fotografía unos tlachiqueros. Y en Cholula era imposible no tomar templos, porque Cholula está llena de iglesias. Sí, Entonces sí. aparecen por todas partes, pero está tomándole fotografías a la gente, a las calles, a lo que él va viendo ahí, y esa es la característica de estas fotografías. Ahora bien, mi querido Hamid, perdona la interrupción, Y no, 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 continúa. las que sean necesarias. Entonces, ahí es el precedente, digo. ¿Cómo sé que para que inició con estas fotografías? En lo que te comentaba en una plática, para tomar las fotografías desde Coatlinchan y se vean estos volcanes, tienes que hacerlas desde llegando a la comunidad, no después. Después ya no tienes esta mira como lo ves ahora. Entonces, desde ahí viene la lógica de que esta fue la primera fotografía y después ve, ya no aparece el Popocatépetl, ya solamente aparece el Iztaccíhuatl. O sea, ya viene subiendo por la calle Morelos, la avenida Morelos, a Coatlinchan y además que aquí está ya como referencia la torre del templo de Coatlinchan, que es inconfundible, ¿eh? Tú no sé si hayas viajado alguna vez por el Mexiquense. Tú ya entras por el Mexiquense y desde Coatepec, desde Iztapalapa, ya se empieza a ver, o sea, está súper construida para que se vea y se luzca esta torre. Y pues hace su llegada ya, digamos, a lo que es el centro de la comunidad. Entra por Avenida Morelos, que es esta, y vamos a ver esta construcción que se sigue manteniendo idéntica. Si la vemos, lo que ha cambiado aquí es el piso del pavimento, pero hasta la misma entrada está, ¿eh? Es de un señor que se llama Antonio López, que aquí lo conocemos con todo respeto, y le digo porque así lo conocen aquí en el pueblo de Coatlinchan como el famoso Zancas, porque él a sus 90 años sigue andando en bicicleta y tiene una condición increíble. Entonces, desde aquí ya le empieza a llamar la atención. Aquí lo que me llama la atención es, fíjate, el tipo de construcciones que tenía la gente en los pisos. Esta aquí, ahora que vengan a Coatlinchan, van a ver que es una subida, es una pequeña pendiente. Pero mira, la gente como antes hacía tipo terrazas, no sé si se logra Ujú. ver en las fotografías, porque precisamente para evitar los encharcamientos, precisamente para evitar los deslaves y que pues sean caminos intransitables. Entonces, fíjate qué tipo de pensamiento ya tenía aquella gente, ¿no? Y que después pues fueron levantados por el asfalto y pues cubierto. Pero ahí ya nos habla de un tipo de ingeniería que ellos tenían, no sé si inconsciente o conscientemente, pero muy seguro. Entra y antes de llegar al templo este famoso callejón. Este callejón lo conocen como el Callejón de las Madres y ahí pues le llama la atención.
le llama la atención y hace una fotografía. Y pues aquí está lo que conocemos como el Huerto del Templo. Es un espacio que en documentos novohispanos que se han encontrado gracias con ayuda del maestro Eduardo Javier, a quien le envío un saludo si está viendo esta transmisión. Es el director de Archivo Histórico de la Diócesis de Texcoco. Igual nos proporciona unos documentos interesantes sobre Coatlinchan, y en ellos viene incluso lo que se sembraba en estos terrenos en la época novohispana, lo que se criaba, por ejemplo, ganado, así está nombrado, ¿no? Bovino, del vacuno, etcétera, etcétera. Entonces aquí se producía, se sembraba, etcétera, etcétera. Y pues toma estas tomas laterales muy interesantes. Todavía aquí se ve el tipo de que la tierra estaba preparada para tipo sembradío, por eso es ese tipo de tierra. Y pues los arcos, la entrada lateral. Fíjate que esto pues ha sido modificado mucho, ha sido modificado. Antes aquí estaban unas bardas, estas bardas ya no existen, no sé si se ve el cursor, Martín. Estas bardas que recubrían este espacio en donde, como era una parada, y tú sabes, este era el camino real, es la avenida Morelos. Entonces, pues aquí se hacía este comercio. Nos llegan a decir a otros cronistas de la comunidad también que aquí se hacía un tipo de comercio. Aquí se ponían para las gentes que pasaban, pues así hacían trueques, etcétera, etcétera. Por eso estaba incluso bardeado. Ya no existen, ya no existen. A veces, pues lo digo, ¿no? Lamentablemente confundimos la modernidad con la destrucción, ¿no? Y pues terminan destruyendo esto, parte de la originalidad, y eso es lo que pues le va quitando esa magia real a estos edificios, ¿no? Sí, Hamid, y es que precisamente estas fotografías que tenemos en estos acervos de esta temporalidad de hace ya casi 100 años, pues nos muestran, ¿no? Todos estos cambios que han sucedido en nuestros pueblos. Son un registro, ¿no? Como tú ahorita nos estás mostrando, ¿no? O sea, uno ni siquiera, bueno, yo, que no soy de Coatlinchán, que no tengo ese conocimiento como tú, no me había dado cuenta de esa especie de terrazas, ¿no? Entonces, esto es lo valioso, ¿no? De poner a discutir, de poner a dialogar estas fotografías con personas de las comunidades. Es lo que a mí me gusta hacer mucho, porque ustedes ven elementos que uno no descubre, que para uno, pues así como que son a veces como intrascendentes, insignificantes, pero que tienen una razón de ser y que ahí están en las fotografías. Entonces, en ese sentido, pues sí, todas estas tomas de estos poblados, pues son un documento valioso para también estudiar el cambio y tantos otros aspectos, ¿no? Adelante, Jamil. Sí, mira, fíjate que aquí esta foto es muy hermosa porque vamos a ver el atrio del templo. Ahorita en otras fotos se va a ver mejor. Estaba lleno de olivos. Estos olivos, recuerda que los plantan los frailes. Es un símbolo de los franciscanos, ¿no? Que significa esto de la renovación y la renovación. Por eso ellos plantan muchos olivos en los lugares donde ellos llegan. Y ve la cantidad que hay de olivos, 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 olivos. Y pues ya hoy queda uno que otro. No, nos habla de esa destrucción de la de original. Y quiero que vean, aquí son está en un libro de la maestra Guadalupe Villarreal, que igual le envío un saludo. Igual se ha dedicado a contar historias de la comunidad y a datar. Tiene un pequeño libro interesante sobre el templo, y nos habla de 7 escalones. Mira, ahora que la gente venga y conozca, solamente van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a ver 6 escalones. Y en realidad son 7. Fíjate, aquí sí aparecen los 7, porque nos narra en su libro que para entrar a estos lugares aquí son la arcada atrial, ¿no? En la cosmovisión cristiana católica,
de Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres deidades, ¿no? Tres deidades en uno. Entonces, tienes que vencer los siete pecados para llegar y entrar a esta parte. Entonces, aquí sí se ven los siete escalones. Los siete escalones, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y con esta parte de la modernidad, todo esto le pusieron nuevo pavimento y solamente hoy se ven seis. El séptimo Ujú, está ahí enterrado, pero es muy visible. Es visible ese séptimo. Y hace esta toma lateral, fíjate que este edificio es lo que hoy funge como la delegación. Aquí está, ujú, mira. Este edificio en realidad, es antiquísimo. En el mapa Uppsala, como hace ratito lo mostrábamos, aparece este edificio, fíjate, en 1550 ya aparece. En realidad era un tecpan, o sea, que tú sabes, este es el camino real, y entonces, digamos, tenía esa función en ese tiempo de la época novohispana, de la época novohispana de ser, digamos, un sat, ¿no? Ahí iban ujú, a tributar y a rendir cultos y a dejar, etcétera, etcétera, a los principales. Entonces era paso forzoso, aquí está. Y aquí está marcado en el mapa Uppsala, como te repito, aparece. Y pues deja marcada la delegación. Y ahora que vengas, la vas a encontrar idéntica. Mira, pues aquí está. Sigue sus ventanas, su base con estas rocas ujú, de prehispánicas, etcétera. Sigue guardando su originalidad. Mire, lo que te decía, ya se han quitado los olivos, y hoy pues ya lo han cambiado por otro tipo de vegetación, arbustos, mira el pasto, entonces ya ha cambiado mucho esta estructura. Aquí todavía se ve la barda, esta barda perimetral que igual ujú. resguardaba el templo, mira, aquí afuera, hoy ya no existe, ya es la calle, la misma avenida. Y pues la entrada. Todo esto fue cementerio, por eso aquí van a encontrar en el piso del templo, van a encontrar muchas lápidas, pues porque esto fungió como, como un cementerio. Y vamos a ver los olivos y este árbol que, mira, aquí está, este árbol aún perdura, Mm, aún sigue ahí, rígido y de pie. El cementerio igual, ya no existe esta cripta que podemos decir, esta tumba ya no está. Ya nada más aquí le reconstruyeron e hicieron esta modificación. Todo lo demás, pues sigue guardando su originalidad, pero esta ya no existe. Y los glifos que se encuentran, bueno, los petrograbados que se encuentran aquí, es lo que te decía que ahí, cuando develan, la puso al revés. Es un dato interesante, ¿no? Un dato curioso, podríamos decir. Pero aquí está, siguen ahí. Y fíjate, desde el 37 y siguen intactos, ahí como diciendo, aquí seguimos y no hay nada que nos afecte. Y esta fotografía, aquí mira, se ve muy bien la cripta, se ve ujú. muy bien esta tumba, que hoy ya no existe, ya no existe, ya solamente está el hueco. Y son detalles que se han perdido porque igual existían unas capillas. Si ustedes van a Papalotla, al templo de Papalotla, van a encontrar las capillas. Esas capillas también se encontraban aquí en el templo, pues ya no existen. Y empieza su caminata, ahora sí, por la avenida Insurgentes. Este es el costado, los costados del templo. Y luego vamos a ver también que ya se perdieron en esta parte de tratar de remodelar, de darle ese toque moderno, pues se ha perdido, ¿no? Y pierden ese toque de, ¿cómo le podemos llamar, Martín? Un término más técnico histórico. Se cortó un ¿Cómo se le poquito. podría llamar? ¿A qué decías? De cómo podríamos llamarle este cambio de este tipo de bar, de perder original a hacerlo, entre comillas, moderno. Pues, eh, pues este amigo, déjame acordar cómo se llamaba, Francisco de la Maza, un historiador del barroco,
Él a este tipo de cambios le llama vandalismo. Así le dice. Así, así Pues tal cual, bueno, ¿eh? O sea, para no yo no meternos en lo quería decir. para no meternos en cuestiones técnicas, te voy a decir lo que un estudioso del arte mexicano, pues usó el término, ¿no? Él le llama vandalismo, haz de cuenta, y lo digo rápido, ¿no? Él hace un libro sobre Cholula y sus iglesias, y entonces cuando está hablando del interior del templo del convento de San Gabriel, está hablando de cómo pues se destruyó el retablo original barroco, se cambió todo el interior y se pusieron ahí unos colaterales, un altar neoclásico, ¿no? Y está todo así como que doradito, y entonces él le llama el vandalismo neoclásico, ¿no? Así le dice, ¿no? A esos cambios, porque en ese periodo, precisamente lo que buscaba el neoclásico era como modernizar el interior de las iglesias, quitarles como que esa carga barroca, pasada de moda, y meterle estos nuevos pensamientos, ¿no? Del neoclásico y todo eso, pero él le llamaba así vandalismo, tal cual, ¿eh? Adelante, Pues Hamid. Lo mira, que pasa es que ahí está se, nuestro. se está cortando un poquito, ahorita se estuvo cortando un poquito, no te preocupes, ahí Ah, ok, vamos. ok. Ahí está, pues ahí está esta barda vandalizada. Vandalizada, ¿no? Vandalizada. Sí, mira, aquí también vemos que esta puerta igual para el cementerio estaba encalada. Ujú. Hoy ya no se encuentra encalada, ya es el esto sí, yo creo que sí valdría la pena hacerle esta restauración, para que recuperara su originalidad. Yo te digo que se vería hermoso así, en este tipo encalado, ¿no? Para tratar de recuperar ese vandalismo que le hicieron. Ahorita nos Y van a ahí, escuchar y van a decir, ¿cómo que vandalismo, no? Sí, estas mira, modificaciones. Sí, sí, sí. estas Pues modificaciones, algo. sí, es que Y mira, muchos templos del país, pues pasaron por eso, por ese tipo de modificaciones para ahora sí que ponerlas más a la moda, para quitarles ciertas cuestiones alguna vez. Por ejemplo, en la parroquia de mi pueblo, San Martín Texmelucan, hay fotografías también de inicios del siglo XX en donde la barda de la parroquia también era así una barda gruesa, de argamasa, ¿no? Y pues destruyeron todo eso, le pusieron una barda ahí con unas rejas de metal, con piedra tallada. Entonces, nada que ver con el templo original, ¿no? O sea, le quitaban como que ese sabor barroco a las construcciones sí, sí, y pues sí. le creaban nuevas bardas y todo, o le quitaban la barda y ya le ponían ahí unas rejitas y cosas y pues lo modificaban y le quitaban ese toque que tenía todavía a Y principios fíjate del que siglo XX. sí, Ujú. yo creo que hacían estas bardas de esta manera para que se luciera más la arquitectura. Ve estas Sí, fotos de Horst o sea, se luce el templo, ¿no? sí, tienes razón. En su máxima majestuosidad. Y además, fíjate, se ven las tumbas, este tipo de criptas muy tipo europeas, preciosas, y que ya no se logran ver, que hoy siguen persistiendo, ¿eh? Así como las ves, siguen persistiendo. Mm, Ahí también ya datamos quiénes están sepultados, ¿no? Gracias al archivo histórico de la diócesis de Texcoco, ahí vienen, mm. encontramos quiénes están sepultados aquí. Es muy interesante. Y pues aquí está ya hace una toma lateral. Fíjate que Martín no sigue solamente un camino recto, sino como que se mete poquito entre las calles para ir visualizando mejor la población. Como tú lo dijiste, se convierte en un hombre bien etnohistórico, ¿no? Y entonces data, por ejemplo, estas construcciones, ¿no? Me encantan estas fotografías porque puedes ver las construcciones de las casas, ¿no? Podrías decir, es de adobe y muy sencillo, no, pero ve, o sea, tan bonitas, tan lucientes, ¿no? Aquí en esta, no sé, en el cursor se sigue manteniendo este ventanal. Este ventanal se sigue Ah, ya, ya, manteniendo. sí, sí lo vemos. Sí, se sigue manteniendo. Y esta foto que es la contra del templo donde luce completamente su Sí. arquitectura.
estos pilares precisamente que hacen que sostengan las cúpulas. Es una joya arquitectónica, ¿no? Se necesita una plática solamente para el templo. Sí, exactamente, porque fíjate, regresa la foto, porfa, Hamid. Porque precisamente, ¿no? Ahorita viendo estas comparativas, pues yo pienso, ¿no? En cómo originalmente la arquitectura estaba planeada para, digamos, delimitar un espacio religioso, pero sin demostrar como, eh, ¿cómo podemos decir? Como un impedimento para entrar, ¿no? Porque ve el tamaño de la barda, ve el tamaño de las personas, pero en esta barda que hicieron después, pues ya a todas luces es una barda para impedir que las personas entren, ¿no? Que no se Exacto, sí, brinquen, que no sí. entren a robar cosas, ¿no? Entonces sí también estamos viendo que ya tiene también una intención de proteger el espacio administrado por los religiosos para evitar que, ahora sí que, no sé, personas indeseables entren a robar el templo. Tal vez tenga también esa función, ¿no? Porque ve en la fotografía todavía de los años 30 se mantiene como debió de haber estado por muchos años, y pues no se percibe eso de no vas a entrar, ¿no? No vas a entrar. Y en la otra sí. Pero eso es lo que quería comentar, ¿no? Sí, Adelante, sí, Hamid. mira, ahí está. Sus toques. También aquí la punta del templo ya es otro, fíjate. Mm, Este toque en la torre de la cúpula ya no está, es diferente. Pareciera que es lo mismo, pero no. Le hicieron ahí una modificación y pues sigue hacia a la calle de Insurgentes. Oye, esta fotografía está irreconocible. Por la misma posición. Los cactus han sido cambiados por estos edificios y pues uno que otra casilla por ahí más adelante vamos a ver que resguarda esta arquitectura. Mira, incluso ya aquí se ve el Quetzaltépetl, la montaña del fondo, que aquí ya por ujú. las edificaciones no se logran ver. Entonces, pues es esta parte de la destrucción visual. Sí, Mira, esta casa se sigue manteniendo, aquí está, se sigue manteniendo. Esta barda pues ya ha sido reconstruida, camina por todo y yo creo que hace unos 15 años que se demolió esta. Y fíjate que él iba caminando hacia el frente, pero también iba ujú. volteando. Y Ey, le es lo llamaba que la se ve. atención cómo se iba viendo hacia adelante y hacia atrás. Y lo deja marcado, bien marcado la calle Insurgentes. Sí, Ya fue desde aquí vemos, mira, aquí todavía están estos balcones, ya te das cuenta? Siguen los ajá, sí, mismos sí, sí. balcones. Sí, órale. Bien, bien, bien padre esto, pues Sí, ya no está. y es lo que te digo que a mí me Y gusta es, mucho de perdón, es lo que te digo que me gusta mucho de las fotografías de Horst Martin, que es una persona que dedica mucha película a registrar las calles de los pueblos. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, si tú vas y buscas fotografías del periodo anterior, de 1905, 9, 1890 y tantos, vas a ver esas fotografías de tarjeta postal en donde, pues no sé, tal vez haya una toma, dos tomas en un pueblo, ¿no? De un fotógrafo. Y eran exacto, fotografías diseñadas, ¿no? Para que fueran metidas a una tarjeta, para que fueran vendibles, que fueran ahora sí que estéticamente bellas y atractivas. Pero Martin va caminando la calle y como tú bien observas, saca el frente y luego se voltea y saca atrás. Y entonces nos está dando un montón de detalles del poblado, ¿no? Y es a mí lo que me fascina de estos fotógrafos que hemos compartido mucho en la página de Megistoría, que son fotógrafos que dedican ahora sí que metros de película a registrar la vida de nuestros pueblos. Fotografías que no teníamos, que no conocíamos antes y que nos están mostrando esos detalles de cómo la gente vivía en estos poblados, ¿no? Olvidándose de esa cuestión de si es estético o no, que muchas fotografías que nos regala Martin son bellas, pero son documentales, están registrando la vida de los poblados y por eso a mí me fascinan todas estas colecciones, Jamil. Síguele.
Y fíjate que hablando de eso de estética, ve que es, ahora sí que qué estético era la comunidad. Date cuenta, o sea, qué estético era, a pesar que eran construcciones de barro o de piedra, pero yo veo estas fotografías y son tan estéticas. Esta fotografía que estamos viendo es de las de la caminata y te acuerdas que después te contacté y dices, vi que por una que viene más adelante, por esa montañita me ubiqué que Sí, sigue habiendo por ahí fotografías de Martín, me dices, ¿sabes que entre los acervos todavía hay que no han sido clasificadas como las de Coatlinchan, ¿no? De Coatlinchan. Y me mandas esa y te digo, sí, efectivamente. Y me mandas el link y empiezo a hacer la búsqueda. Pues esta es una. Esta yo creo que no estaba clasificada porque no hay, digamos, tanta documentación como para decir era de Coatlincha. Pero ya cuando la analizas, mira, el toque es este arco. Aquí está. sí. Ey, Mira, aquí sigue estando, que hoy está tapado. ujú, Hoy está tapado. Pero este fue el precedente para poderla encontrar. exacto, Entonces, exacto, Javid, ahí está. porque Esta es la foto ahí que está. tú Ujú. en la que das, que dices, ¿sabes qué? Por esta montañita, es el famoso Quetzaltepe que dices, cuando vamos a la caminata, Hamid, sí, Hamid, efectivamente, Hamid, es perdón que te Cuatlincha, pero interrumpa, no sé, perdón sí, que te dime. interrumpa, Hamid. No sé si te puedas mover un poquito del lugar porque en los últimos 20 minutos se nos está cortando mucho la transmisión hasta como que ya te ves más lento. Ok, No a ver, sé, déjame, me voy a ver. pégate más hacia tu módem, no sé, algo así, porque luego ya ves que empieza a fallar esto del internet. Y Sí, 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 ya sí, sí. en los últimos 20 como que se empezó a cortar y ahorita se está cortando más todavía. A ver, espera, a ver si. Ahí que me dices, Martín. A ver, échale porque ya vamos ¿Sí, a ir sobre ya la se escucha marcha. mejor? Sí, 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 porque sí te estabas ya cortando mucho. Pero regresa a Ok, esta ok. fotografía, Hamid. Regresa, porfa. ¿Cuál? No, la que Esta, esa es, esa. Esa es que ahí se esa cortó. es, esa es la que tú datas, Ujú. la que hacemos una caminata, vamos a precisamente al recorrido por donde recorre Jorge Martin y cuando regresamos, me parece que es una semana y me dices, ¿qué crees que es esta montañita, dices, esta es de Coatlinchan? Y te digo, sí, Exacto. efectivamente, este es Es que Coatlinchan. fíjate, Hamid, que uno de los ejercicios que se tiene que hacer en esto del análisis de las imágenes, en específico de las fotografías, es precisamente ir a una colección y verla, ¿no? Ya la viste toda. Y luego te tienes que regresar a ver otra vez la colección. Y en este caso, por ejemplo, cuando tú nos hiciste esta amable invitación a recorrer Coatlinchán contigo, pues yo no pude abstenerme, ahora sí que a la necesidad de volver a peinar las fotografías, porque una vez que ya caminas el poblado, que ya conoces ahora sí que las dimensiones espaciales, los referentes geográficos, puedes ver nuevas cosas en las imágenes que no viste antes. Entonces, fue lo que hice. Para empezar, aprovecho este momentito para mostrarle al público dónde pueden acceder a las fotografías de Horst Martin en este momento, porque originalmente, Hamid, las estábamos viendo en la fototeca alemana. Sin embargo, ahorita la fototeca alemana no está funcionando, no puede uno acceder al sitio. Entonces, como uno ya es aquí vicioso de los acervos, debo de decirlo así, pues yo dije, debe de haber otro lugar a través del cual se pueda ingresar a esta colección, ¿no? O sea, esto de las colecciones digitales es ahora sí que toda una selva y tenemos que trazar distintas rutas. Entonces me puse a buscar otra vez y accedí a esta, ¿no? Que ya la conocía, que es la Deutsche Digitale Bibliothek. Espero que mi alemán esté bien. Pero entonces aquí vamos a poder encontrar otra vez todas las fotografías de Horst Martin, pero están todavía más desacomodadas Sí, de sí, como sí. estaban en la colección de la fototeca alemana. Ya es donde viene la cuestión interesante, ¿no? Que, como tú bien dices, muchas veces estas fotografías
no traen ni fecha de creación, no traen ni lugar. Muchas fotografías del acervo de Horst Martin dicen México Stadt, ¿no? Estado Sí, de México. Es todo lo que dicen. sí, En este caso, por ejemplo, las de Coatlinchan, creo que son un ejemplo de ello. No dicen tal cual Coatlinchan, sí. sino que yo, por ejemplo, cuando las empecé a compartir, pues las reconocí por el monolito, ¿no? Por la piedra de los tecomates, pero ya haciendo otra vez esta búsqueda, pues yo ya había ido ahí al Quetzaltépetl, que me gustó mucho ese cerro, se ve formidable en vivo, y entonces, viendo estas fotografías ahí revueltas, dije, esa jorobita yo la reconozco de la otra fotografía donde van las mujeres caminando hacia el cerro, ¿no? Y entonces hice la comparativa con estas y luego ya hice la comparativa con una de las fotografías que sacamos en ese recorrido, pero precisamente esas son las técnicas que se usan para identificar elementos, para ubicar geográficamente estas fotografías, y eso fue lo que hicimos, Hamid. Síguenos contando de qué más viste. Sí, no, no inventes. Y es que además, cuando tú me mandas el enlace, como tú dices, es un acervo que dice Estado de México y son como 2000 y tantas fotos, ¿no? Y entonces, cuando tú datas con esa, empiezo, digo, entonces, si hay una, debe de haber todavía otras más, ¿no? Y es Exacto. cuando digo, sí, es cuando encuentro la anterior y después encuentro, bueno, se encuentra esta Ujú. que es que mira, aquí sigue la barda idéntica, aquí sí Ah, sigue no la barda, inventes, mira, sí, 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 es idéntica, genial. ahí está la pendiente y todo y la misma construcción, pero es esa parte de ser bastante a veces visionario para ir, como Sí. tú dices, ir a recorrer ese lugar y Es estar que seguro. a final de cuentas, mi querido Hamid, y en eso no me dejarán mentir muchos de mis compañeros de la ENA, Antonio y tantas otras personas cronistas que se dedican a esto de las fotografías, lo que nosotros hacemos aquí, querido Hamid, es una arqueología de la imagen. O sea, estamos encontrando esos elementos de la fotografía antigua en la imagen contemporánea, en la de hoy. Y ve, este es un claro ejemplo de lo que estamos platicando. Cómo aquí está la misma barda de la fotografía de Martin. Todo el entorno ha cambiado, ¿no? Significativamente. Las personas ya no están, el camino ya está empedrado, o sea, ya pasó el tiempo y obviamente ha habido modificaciones, pero este elemento de la barda que tú conoces también por ser de ahí, por haber caminado estas calles, por haber crecido en este lugar, pues ahí está el elemento, ¿no? Ese vestigio, esa huella que hace que tú nos lleves de la imagen antigua a la imagen contemporánea, Jamil. Dale. Y fíjate que también vemos a un pueblo bien trabajador. Sí. ¿Se te has dado cuenta en todas aparecen las personas haciendo actividad? Oh, esta era una tienda. Me imagino que estos eran los dueños de la tienda o estaban tomando un descansito, pero mira, aquí al fondo vemos pues las señoras con actividad, que la actividad antes era ir a hacer el nixtamal o ir a moler el maíz, o ellos mismos la molían, entonces siempre hubo mucha actividad, ¿no? Los animalitos de carga, etcétera, que hoy mira, fíjate cómo es la curiosidad. Antes era el burrito el que se utilizaba y hoy ya utilizamos el camión. Hey. Sí, sí, Y sí. aquí está, es un dato interesante que me atrevo, no sé si sea correcto, pero eh, un profesor, el profesor Roberto, me dice que su papá le contaba que los domingos era día de barrer las calles, que los domingos era día de barrer las calles. Mm, Entonces, ves esta fotografía y qué te dice, ¿no? Que probablemente Horst Martin vino un domingo a Coatlinchan. perfecto, Jamil. Perfecta observación. Entonces es un dato. Y mira, nuevamente vemos esta arquitectura. Bueno, hoy la calle Insurgente solamente es una pendiente. Sí. Esto es una bajada. Pero volvemos a ver esas estructuras que te digo, que Ujú. hacían como sistemas de terracitas, una, otro como escaloncitos. Y ve los ductos que utilizaban para que pasara el agua. Ya no Bien. están, no, ya son banquetas, mira, pero Sí. aquí utilizaban los ductos para el agua y mira, aquí aparece la montaña, la misma fotografía. Muy bien. Entonces,
Este es igual de las inéditas que ahí estaban escondidas, Muy al bien, igual Hamid. que esta. Sí. Esta Permítame es, hacer una pausa, Hamid, perdón. Permítame hacer una pausa para leerte los sí, sí, comentarios que tenemos hasta ahorita, sí, claro antes que de que sí. sigamos con este recorrido. Entonces, mira, tenemos a... Es que ahora no sé qué está pasando con esta onda del Facebook, que no me deja ver todos los comentarios. Ya sabes que estas cosas luego se ponen Sí, siempre locas, la tecnología. pero bueno, voy a mencionar los que me aparecen ahorita. Tenemos al queridísimo Antoine de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dice, los muros de cactus San Pedro se usaron después en arquitectura funcionalista. Ya vimos de dónde salió, dice Antonio. Quetzalcóatl, enviado del mar, nos dice, en el 2008, si no mal recuerdo, hicieron de nuevo remodelación de una de las bardas del templo, la tiraron e hicieron una nueva, pero ya con arcos. Nuestra queridísima Elizabeth Chávez, también de la Escuela Nacional, nos comenta, también pareciera que las tomó desde cierta altura, mayor al piso. Uh-huh. Y luego nos dice, Tradiciones Coatlinchan, muy bonita historia del pueblo como era antes. Nuestro pueblo, felicidades, mi amigo Hamid, gracias por Y compartir. saludos, Margarito. Y luego otra vez nuestro querido Antoine nos dice, el terrible estilo neoclásico, ¿no? Entonces, hasta ahorita son los que me aparecen. Pues doy también las gracias, aprovecho este Inter para todas las personas que están conectadas. Si gustan comentarlos, todos estos comentarios se los hago llegar a Hamid aquí en vivo. Cualquier pregunta, duda, cuestión, pues aquí lo vamos a externar. Pues muchas gracias, público. Entonces vamos a seguir, Hamid, para que no nos coma el Sí, tiempo. muy buen dato ha enviado del mar Alfredo Lira. Él igual le gusta mucho, le apasiona la historia. ¿Y sabes qué ha sido referente igual para datar estas fotografías, Martín? Como tú lo dijiste, la naturaleza, las Sí, montañas. Es muy difícil que alguien vaya y destruya el Quetzaltépetl, ¿no? Para construir este. Entonces, estos han sido referentes, mira, para seguir igual ubicando bien los entornos en los que se encuentran estas fotografías. Esta es bellísima, ve, la señora, la usanza de la ropa de las mujeres, ¿te has dado cuenta, no? En todas las fotografías aparecen con el rebozo, hey, un vestimenta, es algo bello. Ya no se usa tanto, pero mira cómo era lo tradicional. Hay gente que dice, ¿cuál era la ropa tradicional de Coatlinchan? Esta, fíjate, sí, las mujeres el vestido largo, hasta, porque es un arte ponerse el rebozo, Martín. Es un arte. A veces yo lo he visto, ¿no? Con las mujeres modernas, ¿no? Que quieren usar y no saben, pero ve hasta colocárselo, sí, les, sí, les da exacto. ese toque les da ese toque bello. Yo creo que él quiso retratar este momento, fíjate, hasta con la caída del rebozo, ¿no? El movimiento que produce el rebozo con el vestido. Algo, como tú le dices, un trabajo etnohistórico, ¿no? De Sí, Horst Martin. sí. Y hoy Y, estos árboles pues han sido cambiados hey, por las bardas. sí, los Después de postes de ahí, luz. Ujú. ¿te acuerdas cuando fuimos a la caminata? Aquí fue el encuentro. Aquí, ¿te Ah, ya, ya, acuerdas? ya. Aquí, Sí. ya es aquí exactamente. Toma Ah, la avenida hacia arriba, que es la ujú. famosa 5 de febrero. Pero es interesante porque me doy cuenta de algo al analizar la sucesión de fotografías. Me doy cuenta de algo que siento yo, o es para mí la impresión, que la gente estaba preparada para la visita de Horst Martin. No me cabe duda de que utilizó un guía de la comunidad y me imagino que ese guía les dijo que iba a venir alguien a retratar. Ve las expresiones de la gente, volteándolo a ver como diciendo, ahí viene, ¿no? Sí. Y, y aquí al fondo está una foto que igual es icónica, que se compartió mucho, está la subida, es una banda de música que lo está esperando. Es la famosa banda de música que lo espera, mira. Aquí todavía estas bardas Ujú. siguen de pie, mira. Siguen manteniéndose de pie. Y aquí ya se hace el encuentro con la banda de música.
Órale. Esta foto fue muy viral. Y sería interesante si hay personas que están viendo que son de aquí de Coatlinchan y ahora en la exposición sería formidable porque que se pudiesen identificar, ¿no? Sí, Ey. porque este niño pues tiene unos 2 años, 2, 3 años, ¿no? Y me imagino que quizás sus descendientes tienen, hay un dato interesante. La portada de esta casa sigue idéntica, mira. Ujú. Nada más que todo lo demás ya es un poco cambiado. Y de ahí se mete a lo que conocemos como la cueva, que fue el camino por el que regresamos, Martín. Sí. Horst Martin no camina la mayoría, hoy camina digamos, el camino nuevo para llegar a donde estaba el monolito, pero ese camino no estaba construido, ese camino lo hace el gobierno precisamente para sustraer el monolito de la piedra de los tecomates. Entonces, el único camino que existía era el famoso que nosotros le llamamos el de la cueva, cuando caminamos, que fue de regreso, que te dije, por de ida vamos a ir se camina por el camino que construyó el gobierno y regresamos para que tú ubicaras más o menos. Ujú. Entonces se mete por ese camino, que era el único, y mira, todavía sigue. Ahí está, esta casita, ahí sigue. Órale. Ya totalmente, todavía ahí está, mira, la puertecilla, ahí sigue, ahí sigue, Sí, ahí o sea, sigue. cómo hay edificaciones que se resisten, se niegan, ¿no? Y ahí es Sí, a donde veces. podemos ver esos elementos, pues, del antiguo Cuatlinchán, ¿no? O sea, estamos viendo que como tú dices en tu frase, la que pones en todas tus publicaciones, mensajes, ¿no? Cuatlinchan existe porque resiste, ¿no? Y ahí está el Sí, claro ejemplo de cómo pudiste hallar en este recorrido virtual a través del Google que recreaste calles que has caminado centenares de veces, y ahí están esos elementos que siguen resistiendo, ¿no? Y esto a mí me emociona porque esto lo vemos en todos los pueblos de nuestro país, que muchas veces nosotros podemos decir, ah, estos pueblos están llenos de cables, están llenos de postes, están llenos de cemento, asfalto, todos pelones sin árboles, pero cuando vamos caminando estos pueblos detenidamente, y mucho mejor si vamos de la mano de una persona que ha nacido ahí, que ha crecido ahí y que sabe su historia, vamos a poder encontrar estos pequeños reductos, estos vestigios, estas huellas de ese pasado de nuestros pueblos, ¿no? Yo que he caminado Chimalhuacán por un montón de lados que me han llevado, he visto estas calles que han quedado así. Ahí, por ejemplo, que me han llevado a Tecolocitlán, un saludo a mis amigos cronistas de allá del oriente del Valle de México, ¿no? Que me han llevado a Santa Marta, que Héctor que me ha llevado ahí al Tecolox, ¿no? Y me muestran y estuvimos haciendo unas comparaciones con unas fotografías que Bodil Christensen sacó en el 39. O sea, cuando yo camino por mi pueblo, cuando empecé a interesarme en todo esto de la historia y las imágenes, yo empecé a caminar mi pueblo tomando como referente unas fotografías que estaban en el catálogo de monumentos históricos de Lina, y ahí estaban las casas. Lo triste es que, por ejemplo, en el caso de mi pueblo y de tantos otros pueblos, pues esas casas se siguen cayendo, porque ya con esto cierro esta parte. Una vez que regresé ahí a mi querido San Martín, pues ya una de las casas de adobe del centro, del mero mero zócalo del pueblo, ya se le había caído el techo extrañamente en una madrugada, ¿no? Y otra casa que también está sobre una avenida que va hacia la montaña, también ya se había caído y todo sucedía siempre en las noches. Misteriosamente sucedía en las noches, ¿no? Las casas se caen de noche, no sé por qué sucede eso, pero dicen que se caen y entonces las tiran y ya construyen una casa nueva. Pero sí, claro. a mí esto es lo que me gusta y con esto ya cierro, que muchas veces cuando vamos caminando por estos pueblos podemos encontrar todavía estos vestigios del pasado de nuestros pueblos. Adelante, Jamid, me está Claro, encantando ¿no? esto. Y es que este es interesante porque mira, aquí aparece una persona. Muy probablemente si vamos a la casa donde hoy se encuentra esta casa, podemos Ajá. decir, oye, ¿no será esta tu abuelita o tu bisabuelita? Y
puede que coincida, ¿no? Y que Ey, reconstruyan algo, que a lo mejor tengan la foto de ella cuando era niña, porque tú sabes lo que repetíamos, ¿no? En ese tiempo no era tan fácil tener una cámara digital, ¿no? Y entonces ahí está ese acervo. Y pues mira, ahí recorren el camino por el que bajamos. ey. Es la calzada que se le conoce, la gente lo conoce como el camino de la calzada. Y de ahí va su grupo de... Lo que sí me queda claro es que tenían una condición extrema, ¿eh? Una condición de esas que dices, no, no, no inventes. O sea, ya lo caminamos, ya vimos que en un día nos agotamos y ellos venían caminando desde Sí, no sé dónde, pero... y ve sus faldas, sus zapatos. O Sí, sea, porque eran zapatos, eran no, no aptos hoy como nos ponemos nuestras botitas, nuestros ey, tenis con válvula, ¿no? sí, Para irlos, pero ve la vestimenta que ellos sí. usaban, ¿no? Por Y ejemplo, atrás, Bodil Christensen, perdón, Bodil Christensen y Ulla Apenes y Helga, pues ellos sí se ponían sus botas hasta las rodillas, sus sí, Tarakov aquí, bien de expedicionarios del safari, de arqueólogos, ¿no? De siglo XIX, sus camisas especiales, sus chaquetas, ¿no? Para ir ahí a hacer sus recorridos. Pero ve ellos, ¿no? Ve las maestras, asumo que son maestras también del colegio alemán, ve la vestimenta y se no, aventaban y fueron y y venía, regresaron. fíjate, yo veo a esta persona, viene vestida de negro, ¿no? Sí, Y me imagino que recorrieron al principio del día, mediodía, entonces era el calor. Y aquí mira los guías pagaban gentes tipos, así como los Sherpas, ¿no? Que sí. llevan sus mochilas, todo lo necesario, ahí van sus caballos, bueno, en este Sí, caso eran burros y caballos, y hasta llegar al famoso, al famoso, monolito. Oye, ahí está también uno de sus guías con su escopeta, sus guaraches. Esa foto es muy bonita. Sería interesante que si reconocen a esta persona, pues pudieran decir que quién pudiera ser. Oh, y aquí está. Ya hacen una serie fotográfica del monolito, ya sabes, posando de aquí para allá. Y lo interesante, aquí hacen estas fotografías y después de ahí, es lo que te acuerdas que te decía, tenía esa duda, ¿no? ujú, En un día hicieron el recorrido. Yo decía, no, yo dudo que en un día se hayan aventado ese recorrido, ¿no? Si simplemente aquella vez que fuimos, ¿no? Nos fuimos temprano y nada, solamente fuimos ahí a la cañada y regresamos. ¿Y qué nos dieron? ¿Las 5, las 6 de la tarde? Más o menos, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? sí, sí, sí me acuerdo. Pues ellos todavía, fíjate, suben de ahí todavía suben a otra parte que nosotros le conocemos como el Salto. Para la gente que no conozca, les voy a platicar por qué le dicen el Salto. Bueno, me contaba mi madre, mira, aquí hay un espacio. Este espacio, Ujú. tiene una profundidad como de unos 30, 40 metros. Mira, fíjate, Sí, no, sí, 30, sí. 40 metros Entonces, fíjate cómo eran los chavitos bien intrépidos de antes, ¿no? Saltaban. O sea, es una aberturita que está entre aquí, entre este espacio y este espacio, hay aproximadamente como un metro. Antes era menos. Entonces me contaba mi mamá que pues se subían, ¿no? Iban hasta allá al salto al día del campo El y que salto. apostaban, ¿no? Ajá. De asaltar. O sea, fíjate, o sea, y dije, no, no, no. Tú te acercas a ese lugar y te da un vértigo No, sí, increíble, sí. ¿no? Oye, estos chavitos se brincaban. Entonces decían, vamos al salto. O sea, literalmente por eso le ponen el salto, porque iban y de aquí para acá saltaban, ¿no? Y después los papás lo regañaban, porque sí hubo gente que literalmente pues se mató ahí, Sí, en sí, el sí. salto, pues, una caída desde ahí. Y ellos llegan ahí, hacen esa expedición, y hasta ahí creíamos que había terminado la expedición de Hort Martin. Ujú. Hasta ahí se pensaba. En ese análisis que empiezo a rebuscar otra vez en estos archivos que me envías, pues igual vuelvo a descubrir algo bien interesante. Esta fotografía. Ujú. Esta fotografía es el Quetzaltépetl. Aquí en el pueblo igual lo conocemos como el frontón.
Es, aquí está, es, digamos, inconfundible, esa es la palabra correcta, es inconfundible. Aquí está, el frontón. O sea, todavía del salto subió mucho más arriba para llegar a las faldas del Quetzaltépetl. Entonces se aventó un tour, yo digo que mínimo unos 3 días ahí en la montaña. Por ahí hay una serie de fotografías que muestra que igual se adentra, mira, aquí está otra toma Ujú. lateral. Y después hay otras, pero ya no estoy muy seguro que pertenezcan al Quetzaltépetl. Estas sí estoy seguro que pertenecen al Quetzaltépetl. La forma es idéntica, eso sí, porque lo he caminado y ahí hemos andado, no tiene mucho que igual. Fui con un amigo muy querido hasta por ahí o sea, es inconfundible, es inconfundible. Sí, Entonces llega hasta ahí, fíjate, su aventura de él. Y no órale. me cabe, no me extrañaría que por ahí, si otra vez, si volvemos a rebuscar esos archivos, encontremos por ahí otras que anden por ahí. Sí, pues es Entonces, que, mira. Hasta ahí llega y te digo, o sea, yo te digo que se echó mínimo unos mínimo 2 o 3 días ahí en su expedición, porque también en esos archivos he observado que él era fan de igual de acampar, ¿eh? Hay unas ujú. fotos, me parece, ahí por los volcanes en donde fotografía sus casas de campaña y todo ello, entonces no dudo que también haya hecho eso aquí en Coatlincha. Sí, Y pues sí, pues fíjate y que, ándele, mira nomás, ándele. Pues era sí, eso pues la cereza del pastel, dices. Pues fíjate que precisamente, bueno, si fue con compañeras del trabajo y si fue en un fin de semana, pues pudo haberse quedado de sábado, que iniciaron el recorrido, para domingo y regresarse ya en la tarde a la Ciudad de México para su trabajo en lunes. Pues así se pudo haber dado así, porque por ejemplo, en el caso de Ulla Apenes, de Bodil Christensen, que son mis referentes más estudiados y conocidos, pues es lo que hacían, ellos salían temprano el sábado, llegaban al poblado, se quedaban ahí, al otro día temprano el dominguito recorrían algo, así, no sé, una zona arqueológica, algún cerro, etcétera, y ya se iban al mediodía, como eso de la 1 a las 2, dependiendo la distancia de donde estaban, ¿no? Y no dudo que, no sé, sería cuestión de revisar bien todo el acervo. O sea, es una chambota, ¿no? O sea, ya, por sí, ejemplo, sí. ves que hay una página que la otra vez nos dio like, de una persona, asumo que es un chico, no sé, no he investigado bien, pero él tiene una página en donde presenta todas las fotografías que Horst Martin anduvo sacando ya en Colombia, que es donde estuvo mucho más tiempo que en México, y entonces nos damos cuenta de que precisamente pues iba a todos estos poblados también de allá, iba a las montañas, a los cerros, le encantaba todo esto y entonces pues no es descabellado que tal vez Horst Martin, si hacemos una revisión de todo el material de México, si lo acomodamos que ya es una chambota, solicitamos que alguien que quiera hacer una tesis pues empiece a hacerla sobre Horst Martin, obviamente le va a tener que entrar al alemán, sin duda, sin duda, Sí, pero sería sí, una chamba pues bien claro. interesante, ¿no? Imagínate, empezar a catalogar todas las fotografías que tomó en México de los distintos lugares y ver si en efecto, ¿no? Él sube al monte Tlaloc, porque si ya había subido al Popo, si ya había subido al Iztaccíhuatl, si anda por Coatlinchán y anda por el Quetzaltépetl, pues ya estaba bien cerquita de llegar ahí al monte Tlaloc. Y a lo mejor, y Sí, por ahí hay algunas fotografías, pero como pues yo que las he revisado todas, no conozco muchos de los sitios igual y pasaron desapercibidas para mi ojo, porque pues sí, te digo que hay ahí del Ajusco, sube al Ajusco, ahí está Santo Tomás Ajusco, se sube al Cerro del Guerrero, ahí en la Sierra de Guadalupe, anda en toda esta Sierra de Santa Catarina, en el Teutli, o sea, anda por Amecameca, o sea, anda por un montón de sitios del centro de México, y entonces, pues es posible, ¿no? O sea, que si nos damos un chapuzón otra vez en esas colecciones, pues descubramos más cosas interesantes. Sigue, Hamid. Sigue, sí. sigue. No, pues sí, mira. Y pues mira, aquí está la fotografía del precedente de todos de esos trabajos, ¿no? Ándele. Aquella caminata que hicimos ahí precisamente
ahí a la cañada, en donde ahí pues ya surgen todas estas ideas, ¿no? Y eso es bien padre. Yo creo que también toda esa gente que ha hecho un poquito de esa historia y surge de esas caminatas, de esas pláticas, ¿no? Yo Sí, recuerdo cuando este, este, Chavero, ¿no? Toma de referente, o sea, por qué le llama la atención él lo llama la Chalchihuitlicue, ¿no? Porque dice, es que estaba tomando café en la casa de Celia Nutal, ¿no? Y en una plática me dice, que va a pasar allá a Texcoco a ver el mono. Y de ahí, o sea, de esas pláticas surgen esos proyectos y de ahí sí. surge, pues, escribir el capítulo para México a través de los siglos y pues de esa caminata ahí que estamos ahí, pues surge Ujú, ¿no? De las pláticas, sí, ahora de esta de complementar la exposición para el mes de septiembre y sí. Y es pues que precisamente, Javier, acabas de tocar uno de los puntos bien interesantes. Muchas veces se llega a pensar que esto de la antropología, la etnografía, etnología, historia y todo lo que conlleve con todas estas disciplinas, ¿no? Pues es solamente cuestiones que estudian las personas que se dedican a eso de una manera formal, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hay personas que empezamos, ¿no? Precisamente a desarrollar este conocimiento y este gusto y este amor por estos sitios, por estos poblados, por estos vestigios arqueológicos, etcétera, pues como un hobby, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Martin, él fue un profesor y se agarraba también sus días de asueto, sus fines de semana, para recorrer todos estos poblados con su cámara y estar registrando todo lo que iba viendo. O sea, tal vez lo registraba porque él quería recordar, porque quería generar documentos de los lugares que estaba visitando. No sé la historia de cómo llegó el archivo al Museo de Etnología de Dresde. Es una de las cosas importantes que se tienen que saber para poder entender, ¿no? También este material. Pero, por ejemplo, en el caso de los escandinavos, Ulla Apenes, Bodil Christensen y Helga Larsen, ellos empiezan así como turistas, ¿no? A pasear por los pueblos. Yo lo que estoy haciendo ahorita en la tesis es, pues, básicamente evidenciar esas primeras fotografías que sacan como amigos visitando los poblados, en donde tú los ves tomando el café, fumando, rasurándose, con todas las greñas así paradas, con las pijamas ahí en Tepoztlán, ¿no? Eh, eh, Montando a caballo, nadando ahí en las aguas termales de Ixtapan de la Sal. O sea, y cómo poco a poco ellos van generando todo este conocimiento en torno a los pueblos, conociendo personas, entablando vínculos, y después pasan de una cosa, es como una transición para, en muchos casos, inevitable. Pasan de esa transición de turistas, de interesados, de amantes, de exploradores, de curiosos, a formalizar y a volverse etnólogos, antropólogos, arqueólogos, pero está esa formación primero empírica. En mi caso, yo también empecé así, por eso me identifico mucho con ellos, ¿no? Yo recorría los pueblos de Tlaxcala buscando tinacales para echarme un buen pulque con mi amigo Roberto, mi querido amigo Roberto, y entonces empecé a desarrollar todo este conocimiento de los pueblos, de la gente, del maguey, de las zonas arqueológicas, y me gustó mucho, y ahora que pues me dedico a esto de una manera formal, que es mi profesión, pues yo me siento como pez en el agua, pero muchos transitamos así, muchos cronistas empiezan, ¿no? También por ese gusto, lo que les cuentan los abuelos, sus papás, y después, pues ya reciben el título de cronistas, ¿no? Y ahí voy a hacer la crítica, claro, ¿no? La voy a hacer, no puedo dejar muchas veces estos espacios, Jamir. Por ahí hay un cronista, ¿no? Que le gusta mucho decir cronistas elegidos por Cabildo, como si esa elección viniera, ¿no? De Dios o no sé, como en esas antiguas decisiones de los reyes, ¿no? A ver, tú vas a ser Dios y vas a ser nombrado por Dios, ¿no? Y ahora se dice, no sé, cronistas elegidos por Cabildo, cronistas oficiales, está como que ya mucho esos motes, ¿no? Yo considero que esta labor del cronista, del historiador, más allá de los títulos, pues es como lo platicaba con la querida cronista Eugenia, ¿no? Ya se me fue el nombre, Dios mío santo. Se me fue de Iztacalco, perdón. Lo platicaba con ella, ¿no? En la entrevista que tuvimos, pues que esto es una vocación, Hamid, es una vocación, ¿no? Es una vocación por el estudio, por aprender, por entender.
por investigar y generar conocimiento, pero también una vocación por por compartir ese conocimiento que se está generando. Porque en este caso, imagínate, todas estas fotografías que se produjeron en algún momento, pues quedaron ahí en los archivos y ahora están siendo compartidas, ¿no? Estas personas que, como tú lo dijiste en el caso nuestro de esta fotografía que mostraste, un recorrido, una charla de amigos, conocer un sitio, tú nos abriste las puertas de Coatlinchan, nos mostraste la historia y esto genera pues esos diálogos, ¿no? Ese deseo de compartir y de hacer más, ¿no? O sea, y es a mí lo que me fascina de estas cosas. Es a mí lo que me fascina de este trabajo, de compartir las colecciones, de que lleguen a los pueblos y que las personas accedan a las imágenes y se genere nuevo conocimiento en torno a todas estas fotografías. Conocimiento, Hamid, que no teníamos y que yo, por ejemplo, como investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no podría concretar sin todo el apoyo, todo el conocimiento que tienen ustedes y que comparten con nosotros a través de estas charlas, a través de las entrevistas que les hacemos y que quedan ahí, ¿no? En las investigaciones que son de acceso público, ¿no? Entonces, eso es algo que quería mencionar. Y aparte también otro de los puntos, ya ahorita ya que vamos ya encaminándonos al cierre, ahorita doy otro espacio para leer comentarios y a ver si alguien nos hace preguntas o nos dicen más cositas. Esto que mencionas de que tenían guías, ¿no? Se puede pensar muchas veces que estos pueblos estaban pues a la buena de Dios, olvidados, ¿no? Alejados de eso que se llamó modernidad postrevolucionaria en estos años precisamente, ¿no? 1928, 29, 30, 35, 37, que es cuando Martin anda por acá, pero ya el auge del turismo está al tope, ¿no? Ya se está construyendo la carretera, ahora sí que viene de Laredo a México, se están construyendo carreteras, por ejemplo, en el caso de Tepoztlán con Don Jesús Conde, se está promoviendo el turismo, la visita a estos pueblos, y obviamente muchas personas en estos pueblos entraron a esa dinámica, Hamid. Sabemos, tenemos conocimiento que muchos dejaron la agricultura y se empezaron a dedicar al turismo, precisamente a recibir extranjeros, a llevarlos, e inclusive no dudo que hasta hayan aprendido inglés o estos cuates ya sabían un poco de español. En el caso de Martin, pues sí aseguro que ya sabía español por el tiempo que estuvo acá, pero entonces estamos viendo cómo las personas desde los pueblos también están entrando a este círculo del turismo y están compartiendo su visión de los pueblos hacia las personas de fuera, ¿no? En el caso de don Jesús Conde de Tepoztlán, como lo dije ahí en mi ponencia de la otra vez, estamos viendo que él está generando una visualidad en torno a Tepoztlán que está recibiendo tanto investigadores como turistas. En el caso de don Eugenio González de Chimalhuacán, pues está también recibiendo investigadores, está recibiendo turistas y estamos viendo que en estos pueblos ya hay gente que está recibiendo personas de fuera que los está llevando a visitar, pero que obviamente, como no hemos rascado lo suficiente en los documentos que ellos generaron los extranjeros, no hemos podido descubrir esas historias y esas visiones de los pueblos desde la gente de los pueblos, ¿no? Porque ahora sí que es algo que estoy buscando en esta tesis del doctorado, demostrar que también en esas fotografías, en estas fotografías que estamos viendo, no es solamente hay un trabajo individual de quien las tomó, sino también está la mano de las personas que mostraron los lugares, ¿no? Hay una construcción colaborativa y eso es algo que quería yo apuntar de que sí hay guías, sí hay personas que se están dedicando a llevar a estas personas. Y luego ya con esto cierro esta partecita, Hamid. Hablaste de los referentes geográficos, ¿no? Del Quetzaltépetl, o sea, un cerro que está casi igual, ¿no? Porque ya vi la otra vez que nos llevaste, vi un montón de minas por ahí. O sea, ya el entorno está Sí. cambiando por esos hoyos enormes que están haciendo. Ya se ven desde la plaza esa de Chimalhuacán, desde ahí te paras en el estacionamiento y ya se ven ahí los hoyos de las minas. Desde ahí ya se ven. Y fíjate que
Afortunadamente en muchos lugares todavía podemos tomar como referentes los cerros, las montañas, los volcanes, pero en otros lugares, por ejemplo en el caso de Iztapalapa, con la Sierra de Santa Catarina, esos referentes están desapareciendo. Ya, por ejemplo, si tú ves la fotografía famosa de Hula Apenes de toda la sierra con sus conos volcánicos y ves la comparativa de Santiago Arau, te vas a dar cuenta cómo está todo lleno de casas y cómo ya varios cráteres han sido devorados casi por completos por el trabajo de explotación, ¿no? Entonces, algo que también me gusta de estas fotografías, de estos fotógrafos que también se interesaron en fotografiar los cerros como Horst Martin, que toma a los cerros, a las montañas, a los volcanes como personajes principales de la fotografía, son así que personajes históricos también que merecen ser fotografiados. Tenemos esos registros también de cómo fueron los entornos geográficos. El lago de Texcoco es un ejemplo Mm. paradigmático de eso, de cómo Ulápene se preocupó por retratar todo eso antes de que cambiara drásticamente. Entonces, es algo que me gusta mucho, ¿no? Que también estas fotografías nos muestran cómo era el entorno lleno de árboles. Todavía uno cuando va de la México Texcoco ahí, si la tomas desde Santa Marta, Catitla, pues vas viendo todo ese cambio, ¿no? Primero, urbanismo, 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 tierra, basura, baches, casas, cables, postes, y te vas yendo hacia Texcoco y de repente pasas Chimalhuacán, Cuautlalpan, y ya empiezas a ver, antes de llegar a Chapingo, árboles, ya empiezas a ver ahí todo el Monte Tlaloc, el Quetzaltépetl, y va cambiando, ¿no? Va cambiando, ya te vas metiendo ahí por Texcoco, vas viendo más sierra, te metes ahí ya por Tepetlaostoc, rumbo a Tlaxcala, y ya ves un poquito más de vegetación, de árboles, y es algo que también me gusta mucho de estas fotos. Y ya con eso cierro, Hamid, porque si no, no me paran. ¿Qué más quieres agregar, Hamid? Antes de que lea los Pues sí, comentarios. que es un trabajo increíble, ¿no? Y a mí me encantó esta parte de haber reconstruido, porque también pues, ya hemos hecho este recorrido físicamente y paso por donde Horst pasó y me pregunto, ¿no? Bueno, yo soy de esas personas, ¿no? ¿Qué pensaría en este momento, ¿no? Y estar parado en esos lugares y decir, aquí aquí estuvo ese personaje y ahí hubo algo que en ese momento le llamó la atención, ¿no? Entonces, es un trabajo que de verdad me ha gustado y que agradezco la oportunidad de que se dé a conocer mediante estos canales de difusión, también mediante estas exposiciones itinerantes en las que he participado y es interesante llevar a conocer, digo, persona que para hacer historia tenemos que compartir la historia, ¿no? Sí, Eso es definitivamente. precedente, no podemos decir sé historia y me la quedo, ¿no? Eh, Ya quedarán algunos, si hacen buen uso o hacen mal uso, pero para hacer historia tienes que compartir la historia, ¿no? Y esa es parte fundamental sí, de este exactamente. trabajo. Y fíjate que es algo maravilloso, ¿no? Me quedo sin palabras en compartir esta situación, ¿no? Y pues a seguir trabajando, a seguir haciendo esta labor de comunicación. También quiero agradecer mucho a los cronistas de Hijos de la Cuenca, ¿no? Que me dieron esta oportunidad también de participar con ellos en esta parte, ¿no? De tener ese pensamiento, ¿no? De cronista es el que hace crónica. Y eso es bien interesante, es cierto. Y esta esa apertura que se dio y se ha trabajado híjole, es tan padre, Martín, Sí, y te doy también a ti muchas gracias de participar conmigo, de hacer difusión en este canal, de que me hayas apoyado en esta parte yo soy nuevo también en esta parte de la fotografía, de los acervos, ¿no? Y lo digo, ¿no? Ha sido para mí como un maestro del guiarme, ¿no? Así se hacen búsquedas,
pon atención a esto, eh, estos detalles son fundamentales, ¿no? Entonces, de verdad me siento muy agradecido con muchas personas por las que estoy rodeado. Hay una frase que dice, no he aprendido a mirar de lejos porque he andado en hombros de gigantes, ¿no? Y pues de Ándele. verdad que así me siento, de verdad, ¿no? Y les agradezco a todos, ¿no? Y a veces no nombro a todos porque luego con un nombre que se me pueda pasar no quiero faltarle la respuesta, sino por eso hago mención general de todos, ¿eh? No digo, no vaya a ser que me falte alguien y digo, y a mí no me nombraste, ¿no? Y vean la transmisión y digan, no, y se sientan, no, no, entonces por eso hago un nombramiento general. De verdad, muchas gracias, Martín. Y pues sabes que Cuatlinchan existe porque resiste y caminando entre sus calles, tú lo dijiste, se sigue haciendo esa resistencia, ¿no? Una resistencia que ha sido milenaria, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? Desde que se fundó Techachalco hasta llegar a esta modernidad, todavía hay gente que se resiste, que se Sí, resiste. Yo todavía lo veo en las gentes. Yo te decía, simplemente el portar el rebozo, ¿no? Se resiste, ¿no? A esa gran modernidad, a esa gran urbanización, a esa gran globalización, ¿no? De usar ropa moderna, o sea, traer la marca aquí, ¿no? Aquí para que digan, mira, yo uso, no digo marcas porque si no, al rato no lo vayan, yo uso esta marca, ¿no? Y también no, o sea, tantas cosas no resiste, se resiste sí. y seguiremos resistiendo aquí. Y pues están invitados a visitar Coatlinchan, a conocer esos lugares, a hacer este recorrido que hizo Martín, a visitar las exposiciones que se han hecho, a escuchar a su gente, que es interesante, Martín. Con eso me gustaría cerrar también. Gracias, Hamid. Pueden seguir a Hamid en su página de Facebook que lleva por nombre La Piedra Rodante. Luego, la maestra, la doctora Julieta otra vez nos pone es un... debe de ser, es increíble. Ya sabes que luego el predictivo. Es increíble toda la información que se está vertiendo en esta plática. Estoy muy feliz y maravillada. Sí, doctora, y es a nosotros algo que nos fascina porque ve, o sea, ya dimos a conocer ese acervo a principios del 2018. En el 2019 me parece que Texcoco con el tiempo hizo una exposición con estas fotografías de Horst Martin. Luego yo, como por el 2019, a finales del 19, compartí toda la colección en la página de Mejistoría con una selección, lo que yo había encontrado, pero gracias al conocimiento de mi querido cronista y maestro Hamid, se pudo armar, doctora, este recorrido de dónde llega Horst Martin, por qué calles va pasando, lo que va fotografiando al frente, detrás, cómo llega la piedra de los tecomates, esto del el salto y cómo llega el Quetzaltépetl. O sea, es formidable, Jamil. A mí me encantó cómo pudiste reconstruir todo el itinerario de viaje de estos alemanes en ese año ya tan distante, gracias a estas No, y fue, fotografías que fue nos bien dejaron. interesante porque era como un rompecabezas. Estaba todo ahí, Eh, desarmado, y esa búsqueda de irle dando, de ir ubicando, fue maravillosa, ¿eh? De, no, de verdad, ¿eh? es que imagínate, es lo que yo siempre he dicho. O sea, estos acervos, porque tenemos un montón de fotografías en los repositorios nacionales, ¿no? La Fototeca Nacional tiene un montón de fotografías, pero la ventaja de estos acervos digitales es que ya no te tienes que desplazar a los archivos físicos, pedir los permisos, hacer las consultas, enfrentarte a ciertas restricciones. En estos basta concentrarte frente a una computadora, buscar, dar clic y estar armando estos rompecabezas como tú dices, que obviamente también se ha discutido esta cuestión de que los acervos digitales también tienen ciertas desventajas y obviamente no toda la información y todos los documentos están presentes en un archivo digital. O sea, no hay como ir al archivo físico para poder consultar todos esos tesoros. Sí, claro. Pero el acercamiento que nos permite esta tecnología digital es formidable. Y ve, eso es a mí lo que me encanta, ¿no? Cómo cuando ponemos este material que estaba hasta allá, ante los ojos de una persona del pueblo, suceden cosas formidables, Hamid. O Y sea, son esta fenómenos interpretación, sí.
Dime, Sí, dime. que se han venido dando con el trabajo que has hecho, ¿no? Sucedió aquí, sucedió en Chimalhuacán, ha sucedido en diferentes lugares. Y eso es muy interesante porque se reconstruye la Se historia y eso reconstruye es exactamente. padrísimo. Porque acuérdate lo que dice algún autor por ahí. Los archivos históricos son construcciones sociales. Estas fotografías son construcciones sociales. Lo que estamos haciendo ahorita es una construcción social. Estamos interactuando distintos individuos para discutir un tema, unos documentos y reestructuramos esta información para darle un sentido. Y fue lo que hiciste esta noche. Pues mi querido Hamid, no Sí, me resta más que agradecerte. Algunas palabras ya de cierre para cortar la transmisión. sí, pues que no se pierdan esta exposición que está preparada para todos ustedes. Ahí estará estimado Martín y un servidor en la inauguración el día 28, por si quieren llegar a Coatlinchan, desde la Ciudad de México, ahí en San Lázaro. En San Lázaro salen los autobuses, los amarillos, así los conocen, los México Texcoco, y esos te piden la bajada en el Centro Cultural Mexiquense, y ahí en el Centro Cultural Mexiquense ya sea una combi o un taxi colectivo, los va a dejar ahí en la plaza. Si vienen de Los Reyes La Paz, ahí en el metro Los Reyes sale un micro que igual viene y te deja directamente ahí en la plaza. Ahí en la plaza, bajándote en la plaza, porque va a estar cerrada la calle Morelos, pero te bajas en la plaza, cruzas la plaza, que son unos 100 metros de cruzar la plaza y llegas al templo. Ahí en el templo, no es como tal en el templo, sino en el templo, dentro del templo, está al lado el claustro. Ahí va a ser la exposición, Muy bien, dentro Hamid. del claustro. Te agradezco mucho porque precisamente la cronista de Iztacalco, ahora sí ya no se me atropeó la mente, María Eugenia Fernández, me preguntaba hace ratito que cómo llegaba. Entonces yo también le dije que hay un transporte que es el que yo tomo desde La Paz. Entonces ya nos dice esa opción desde San Lázaro. Entonces hay distintos medios. Acérquense si tienen oportunidad, acudan a la exposición, acudan a conocer Coatlinchan. Yo conocí Coatlinchan la primera vez fue como por el 2009, Hamid, 2008, no sé, algo así, o 2000, sí, como el 2008, 2009, y quedé fascinado, Hamid, quedé fascinado. Pues bueno, muchas gracias a todo el público. Hamid, tú no te me vayas, por favor, porque luego digo ya gracias y se me Oye, que escapan. le cortan. Sí, pues no te me escapes. Pues muchas gracias a todo el auditorio. Espero que les haya gustado mucho esta charla, que se lleven mucha información de Coatlinchan y acompáñenos en la inauguración de esta exposición fascinante organizada, gestionada por nuestros queridos amigos de la Piedra Rodante. Como siempre, Megistoría va ahí a meter la cuchara, pero yo agradezco mucho que me hayas invitado, Hamid, y un agradecimiento a todas las personas que están detrás, a los gobernantes, a los políticos, a los gestores, a los maestros, a las personas, a todos los que hacen posible esto, porque siempre hay un mundo de personas detrás que nos apoyan con muchas cosas y que, como tú dijiste hace ratito, a veces no los podemos mencionar a todos. ¿Va? Pues muchas gracias, Hamid. Hasta luego a todos. Muy buenas noches. Cuida. Gracias por seguirnos. Hasta luego. Vamos a cortarle.